inteligentes y la gestión del territorio, el reto de la ciberseguridad, el cual será moderado por el diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa, integrante de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, quien en un breves instantes se incorporará a este presidio. Este panel está integrado por el excelentísimo señor John Benjamin, embajador del Reino Unido en nuestro país. Eduardo Torres Rojas, analista de programas ONU Habitat México. Enrique Francisco Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí. Esther Ponce, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Andrea Escobedo, jefa de Asuntos con Gobierno y Políticas Públicas para Hispanoamérica, Google Cloud. Y el diputado Carlos Madrazo Limón, miembro de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para moderar este panel, dejo en el uso de la palabra al diputado Eduardo Enrique Murat Hinojosa. Por favor, diputado. Muy buenas tardes, o bueno, sí, ya tardes. El panel iba a empezar a las 12, nos atrasamos un poco, pero escuché, yo no pude estar porque estaba en la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y por eso llegué tarde, una disculpa a todos. Y bienvenidos. Este segundo panel, el tema es las ciudades inteligentes y la gestión del territorio y el reto de la ciberseguridad. Les doy la bienvenida a todos y les agradezco el tiempo por venir a escucharnos. Creo que es un tema sumamente importante, muy relevante y muy actual, porque están sucediendo muchas cosas relacionadas con este tema alrededor del mundo. Y pues lo que queremos es que haya discusiones enriquecedoras, constructivas, y ahorita acaban de presentar a todo el panel, entonces ya no los voy a volver a mencionar, pero les doy la bienvenida nuevamente. Y bueno, pues la semana pasada en Estados Unidos hubo un tema muy importante con la empresa de TikTok, y uno se preguntaría por qué una empresa de redes sociales como TikTok, que por encimita pues lo que hace es divertir a la gente, y por atrás hay muchas preguntas. Estamos utilizando más los sistemas de nubes, los gobiernos y las personas físicas y las personas morales. Entonces empieza a haber mucha información que está en la nube, y por eso este tema es tan relevante. El director general de TikTok fue a una comparecencia en donde le hicieron ciertas preguntas, y entonces lo que logramos ver desde lejos es que hay países que están protegiendo sus mercados, como lo es el caso de China, como es el caso de Estados Unidos, como son los europeos, y hay otros países que no están protegiendo tanto sus mercados porque no le ven gran relevancia al tema de las redes sociales, de la ciberseguridad, de los datos, pero la realidad es que hay mucha información que se está cruzando a través de estas plataformas, y de eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Van a tener cada uno 8 minutos para contestar la primera pregunta, y van a tener de 4 a 5 minutos para contestar la segunda pregunta y conclusiones. Y si diera tiempo vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Les pido que sean cuidadosos con su tiempo porque ya vamos atrasados. Y solamente como introducción decirles que el éxito de una ciudad de este tipo
depende de ciertas variables. Entre las más importantes se encuentran el diseño centrado en los ciudadanos, el despliegue óptimo de tecnología, transparencia, rendición de cuentas y eficiencia, los residentes involucrados, informados y conectados. En México se han realizado diversos esfuerzos para contar con ciudades inteligentes, por lo que el Banco Interamericano de Desarrollo reconoció a varias ciudades como Smart Cities. En el 2015, Guadalajara fue la primera metrópoli en el país que fue reconocida por estas iniciativas. Asimismo, en el 2016 se reconoció la ciudad de Chihuahua por su cobertura de internet inalámbrica, y en 2019 la Ciudad de México recibió el premio gobernante del BID por su uso innovador de datos en el ciclo de políticas públicas. Y solamente como idea, y siempre lo digo y lo comento cuando estamos en estos temas, la tecnología y la política convergen en un punto, y ese punto es cuando mejoran la calidad de vida de las personas. Es ahí donde la política y los gobiernos y las ciudades, en este caso, y la tecnología están haciendo su trabajo. El tema es que muchas veces no estamos logrando eso. Y la otra es que estamos reduciendo la brecha de la desigualdad y también estamos cerrando las lagunas de los mercados ineficientes. Por eso me complace mucho estar aquí el día de hoy. Y bueno, la primera pregunta es esta, para todos los participantes. Si bien la infraestructura inteligente permite a las ciudades alcanzar nuevos niveles de eficiencia, estos sistemas interconectados se convierten en riesgo en materia de ciberseguridad. ¿Qué medidas puede adoptar una ciudad para hacer frente a estos retos y qué papel tendrá la cooperación internacional en la gestión de un territorio inteligente? Le damos la palabra primero al embajador Benjamin para que nos dé su respuesta. Muchas gracias. Tienes 8 minutos para contestar. Voy a tratar de ocupar menos de 8 minutos para marcar la pauta de disciplina. Muchas gracias, diputado. Agradezco mucho a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara por esta invitación y muchas gracias. Es un agrado conocer a las distinguidas compañeras y compañeros miembros de este panel también. Me presento, me llamo John Benjamin, llevo ya 18 meses siendo embajador británico aquí en México y ya voy en 21 de los 32 estados visitados. Para la próxima me va a tocar San Luis de Potosí, así que es un honor conocer a su alcalde. Así que he alcanzado a ver la variedad de ciudades a lo largo y ancho de la República. Y para el Reino Unido, el uso de nuevas tecnologías en beneficio de los ciudadanos se ha englobado en varias estrategias publicadas de nuestro gobierno, estrategias acerca del desarrollo industrial, otra acerca de la tecnología y de GovTech, esta última a cargo de una nueva ministerio, una oficina de servicios digitales del gobierno británico. Y si mal no recuerdo, se reunieron con mi copanelista, Salma, recientemente, ¿no? Salma no vino, pero Salma, que iba a formar parte de este panel, estuvo en Londres hace un par de semanas, junto con nuestro amigo diputado López Casarín, también presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología y también presidente del Grupo de Amistad Mexicano-Británico en esta misma Cámara. Y eso justamente con el ánimo de compartir mejores prácticas y experiencias desde el Reino Unido para actores del ecosistema digital mexicanos a nivel nacional y local, reflejando los lazos muy estrechos que existen entre nuestros dos países, justamente cuando
estamos por celebrar el bicentenario, los 200 años del reconocimiento británico a la independencia de México. En este sentido, como todos sabemos, en el afán por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos y adaptarse a la aceleración tecnológica, los gobiernos locales reciben una gran cantidad de opciones de soluciones tecnológicas o inteligentes a problemas urbanos comunes, como por ejemplo aplicaciones de geolocalización en vivo para reducir el tráfico, tecnología de reconocimiento facial para identificar a delincuentes, o sistemas de inteligencia artificial que pueden predecir posibles fugas de agua o fallas en el sistema eléctrico de las ciudades. Y todas aquellas opciones suenan muy atractivas si se tienen las bases para aprovecharlas. Pero ojo, también son opciones igual de atractivas para regímenes autoritarios, cuya primera prioridad es controlar a su población o espiarla o monitorearla, en vez de cuidarlas y hacerlas prosperar. No voy a nombrar en específico para no incumplir con las normas diplomáticas a quien me refiero, pero el diputado ya hizo alusión a TikTok, por ejemplo. Así que cada opción tecnológica o inteligente tiene sus lados buenos y malos también. Es así que los países democráticos y las sociedades libres y abiertas, como lo son el Reino Unido y México, tenemos que ampliar nuestra colaboración en temas tal y como hemos venido ampliando nuestros contactos en los últimos años, ayudando a generar comunidades de práctica entre municipios y ciudades para asegurarnos que los retos, oportunidades y lecciones aprendidas sean aprovechadas por todos, reduciendo en la medida de lo posible los costos de implementación. Para el Reino Unido, mitigar los ciberriesgos en la tecnología de ciudades inteligentes con base en la diversidad de experiencias de las ciudades británicas en todo el país se ha vuelto una de las prioridades de nuestro gobierno, incluso en nuestra política exterior. En este sentido, nuestro Centro Nacional de Ciberseguridad en el 2021 publicó un conjunto de guías de ciberseguridad llamado Los Principios de Ciberseguridad de los Lugares Conectados, para ayudar a todas las autoridades locales británicas a proteger las ciudades inteligentes y su infraestructura desde una perspectiva estratégica. Por supuesto, toda esa información es de libre acceso, en inglés, eso sí, y se encuentra en la página web de nuestro Centro Nacional de Ciberseguridad. Ojalá esas informaciones también puedan servir como guía en otras partes del mundo. Generalmente las personas piensan que hablar de asuntos como este es muy complicado o muy técnico, pero en realidad entenderlo no tiene que serlo, es más sencillo. Una ciudad puede hacer frente a los retos cibernéticos de una ciudad inteligente, comprendiendo el entorno, diseñando una ciudad moderna, inteligente y gestionando una ciudad inteligente, es decir, observar cuidadosamente los métodos de ciberseguridad en las cadenas de suministro y realizar continuas autoevaluaciones para mejorar prácticas con base en la experiencia propia y la de otros. Bueno, para terminar, me gustaría detenerme en este último punto. Como parte de los procesos de autoevaluación necesarios en una estrategia de ciberseguridad, Reino Unido ha lanzado, incluso aquí en México, la herramienta Exercise in a Box,
Suena un poco raro en español, ¿no? Ejercicio en una caja, pero así se llama. Se trata de una plataforma gratuita y libre que proporciona ejercicios basados en las ciberamenazas más comunes, como por ejemplo el ransomware en las cadenas de suministro, lo cual es extremadamente útil para organizaciones gubernamentales locales. Su organización se puede realizar en algún tiempo libre, en un entorno seguro y tantas veces como se desee. También incluye todo lo necesario para el montaje, la planificación, la realización y la actividad posterior al ejercicio, todo en un mismo sitio, y estamos esforzándonos para difundir esta nueva tecnología aquí en México, en otros países también, justamente para ayudar a los municipios, las autoridades locales para protegerse contra esas amenazas. Bueno, agradezco mucho esta oportunidad para compartir un poco de lo que Reino Unido está haciendo en cuanto a este importantísimo tema, y extiendo abiertamente la invitación al público y a las y los panelistas a participar en futuros seminarios de evangelización digital y ciber que estamos llevando a cabo esta semana y durante abril con municipios y ciudades, además de acercarse con nuestros equipos para conocer más sobre el trabajo que la Embajada Británica está haciendo a mucha honra aquí en México en asuntos del ciberespacio y la digitalización y la protección de las redes. Muchas gracias. Embajador, muchas gracias por sus palabras, por su participación. Creo que los ejemplos que menciona son muy importantes, va muy de la mano con lo que acabo de mencionar. Yo creo que la tecnología, eso es lo que debe de hacer. Debe de ser lucrativa. ¿Por qué? Porque eso es lo que mueve al mercado, pero también al mismo tiempo tiene que tener una función para apoyar a los gobiernos, para apoyar a los ciudadanos. Entonces, tomamos nota de lo que acaba de decir y muchas gracias por su respuesta. Ahora le vamos a dar la palabra a la profesora investigadora de la UNAM, a Esther Ponce. ¿Quiere que le repita la pregunta o no? Bueno, adelante. Bueno, buenas tardes. También agradezco la invitación al grupo, a todo el equipo de coordinación de este evento y de este panel en particular. Cuando a mí me hicieron llegar esta invitación, me preguntaba, bueno, ¿yo qué puedo decir en ese panel sobre ciberseguridad? Yo he estudiado durante muchísimos años y he trabajado también con diversas ciudades a nivel y con diversas entidades federativas, mucho desde esta perspectiva del desarrollo territorial, del desarrollo local y regional. Y este trabajo sobre todo lo he enfocado desde la cooperación internacional para el desarrollo y desde la internacionalización de las ciudades y de las entidades federativas. Así que cuando recibí esta invitación decía, bueno, realmente ¿en qué sentido? O sea, ¿cómo estarían ustedes planteando mi participación? Y bueno, justo tiene que ver un poco con el trabajo que yo he venido desarrollando, tanto desde la investigación, la formación, pero también desde las asistencias técnicas y consultorías. Y para vincularlo entonces con el tema que nos lleva y entonces la relación que tiene que ver con algunos estudios que a mí me ha tocado hacer sobre la cooperación en ciencias, tecnologías, innovación, y ahora también aplaudo que se ha incorporado durante este gobierno a las humanidades como parte de la política científica, tecnológica, de innovación y de humanidades del país. Entonces, lo que yo haré será como presentar parte, ¿no?, de los hallazgos que hemos hecho al respecto y lo vinculo en el tema de la seguridad también. No sé, podemos pasar más bien otras láminas, la siguiente,
simplemente quería mostrarles la siguiente, por favor. Más, ese mero. Miren, por ejemplo, este es un mapa que es producto de un mapeo que hicimos sobre proyectos y acciones puntuales de cooperación internacional en México, pero enfocado a levantar la información que las entidades federativas y algunas ciudades, las principales ciudades capitales del país, estaban haciendo en términos de cooperación internacional. Lo interesante de este mapa, y por eso cuando vi que podíamos presentar láminas, rápidamente me di a la tarea de poder pasar esta información para que se pudiera proyectar, es que ahí vemos los distintos sectores de los proyectos y acciones en las que participan estados y municipios en temas de cooperación internacional. Uno de los sectores que tenía o que tuvo mayor relevancia en estos proyectos y acciones tenía que ver justamente con el de ciencia y tecnología. Algunos proyectos vinculados a temas de seguridad, ¿no? En diferentes términos, tanto en esto que nos compete el día de hoy, vinculados a la ciberseguridad, pero obviamente también en proyectos vinculados a la seguridad en términos de seguridad pública, etcétera. Lo interesante de este mapa y que va hacia tomadores o tomadores de decisión o hacia aquellos que les toca también legislar en la materia es ver cómo en el norte del país ubicamos principalmente los sectores vinculados a la ciencia, a la tecnología, al desarrollo económico, etcétera. Lo que observamos en este mapa es que, por ejemplo, el sur-sureste del país no tiene sectores de esta naturaleza en el marco de la cooperación internacional, a reserva de Yucatán. Y bueno, también en otro estudio que hicimos sobre ciencia, tecnología e innovación en México, es muy interesante resaltar los casos de Ciudad de México, de Jalisco como estado, pero también de Zapopan, Guadalajara, que ya se ha comentado a lo largo de esta mañana, y de Yucatán, por ejemplo, ¿no? En el sureste, que es el único puntito que nos aparece por ahí en este mapa. Entonces, bueno, lo que quiero mostrar con este mapa es esta divergencia y esta diversidad y heterogeneidad que existe a nivel regional y que tiene que ser importante cuando trabajamos este tema, incluyendo, por ejemplo, lo vinculado a la ciberseguridad. Si nos vamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Bueno, este también es más bien desde la mirada de Iberoamérica, también un levantamiento que se hizo sobre los distintos proyectos y acuerdos de hermanamiento entre regiones y municipios a nivel iberoamericano, y también temas vinculados a ciencia y tecnología, sobre todo en temas de medio ambiente y salud. La siguiente, por favor, nada más rápidamente, la siguiente. Y bueno, esto es interesante, ahorita aprovechando que está aquí el embajador del Reino Unido, porque esta es una constelación que también está basada en esta información que levantamos sobre los principales países, más bien las instituciones y las distintas instituciones, tanto público como privadas, que desde diferentes países tienen convenios, acuerdos o proyectos o acciones de cooperación con entidades federativas y con ciudades. Y es interesante darnos cuenta, también vinculado a otros datos que traigo por ahí, que bueno, Estados Unidos sigue siendo, por obvias razones, por nuestra proximidad geográfica, pero también por el Telecán, ahora por el TEMEC, uno de nuestros principales socios. Es interesante observar casos como Francia, España, Alemania y el propio Reino Unido, también vinculado en proyectos de cooperación internacional desde estas entidades federativas. Y ciudades, no nos aparecen tan fuerte otros países en la región, sobre todo en América Latina, como puede ser Colombia, Brasil, no Argentina. Sin embargo, en otro levantamiento que hicimos, en un cruce de información que hicimos sobre tratados y acuerdos que están firmados por la universidad, por la UNAM, por el Instituto Politécnico Nacional, por el CIMBESTAF y el Colegio de la Frontera Norte, que fueron los datos que, hablando de datos abiertos, conseguimos, que teníamos a disposición. Lo que nos damos cuenta, por ejemplo, es que un país con el que tenemos más tratados en temas de ciencia, tecnología e innovación es Colombia, por ejemplo, en el marco de esta región. Y otro país del que se ha hablado y que también es muy importante es China, ¿no? Tenemos un buen número también de acuerdos en este sentido con China. ¿A qué voy con esto que les estoy diciendo? Parte de la información de estos acuerdos y tratados están vinculados, por ejemplo, en el caso de Colombia,
muy interesante a temas de ciencias sociales, por ejemplo, vinculados justo hacia la seguridad. Y, por ejemplo, algunos acuerdos ahí que tenemos con una ciudad como Medellín, etcétera. Bueno, esto es parte de la información. Si nos podemos pasar un poco más adelante, a ver si tenemos. Bueno, en este mapa ustedes pueden ubicar cada proyecto, ¿no?, que está identificado. La siguiente, por favor, todo está en línea. Y bueno, y estas láminas son también como producto de toda esta investigación y trabajos que he venido realizando a lo largo de los años. Esta es una diapositivas de hace tiempo del gobierno de la Ciudad de México, y los proyectos que vemos ahí, muchos obviamente implican desarrollo tecnológico, implican ciencia aplicada, y implican el uso, por ejemplo, de datos, de información, que han conllevado, por ejemplo, a proyectos tan aplaudidos y buenas prácticas como ha sido el Metrobús, por ejemplo, ¿no? La siguiente, por favor. Y esta es una lámina, por ejemplo, que me voy a un municipio rural, a una zona rural, que son los pueblos mancomunados, no un municipio, es una región en Oaxaca, que está en el distrito de Ixtlán de Juárez, justo donde se encuentra el municipio de Galatao, donde nació Benito Juárez. Y en esta zona de la Sierra Norte de Oaxaca están los pueblos mancomunados. Lo interesante de esta experiencia es el desarrollo a nivel regional con un enfoque de sustentabilidad que se hizo por la relación entre las comunidades y por ejemplo, estudiantes e investigadores en su momento, estoy hablando ya de hace varios años, por ejemplo, de la carrera y del área de la carrera de biología y obviamente de investigadores vinculados a este tema. Bueno, si quieren, ahí lo dejo y en los siguientes 4 minutos abordo otro tema que tenía por ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esther. Muy interesantes los datos que presentas, te lo agradecemos mucho. Y ahora le damos la palabra al alcalde de San Luis Potosí, Enrique Francisco Galindo Ceballos, hasta por 8 minutos con la misma pregunta. Muchas gracias. ¿Me puedes prestar los 2 que le sobraron al embajador para que sean 10? Embajador, muchas gracias al panel, a todos. Gracias, diputado, por esta anfitrionía. También dame oportunidad de saludar y agradecer a mis diputados federales por San Luis Potosí que están aquí, Javier Azuara, Pepe Toño, muchas gracias. Voy a tratar de ser concreto respecto de la pregunta puntual que se nos hace. Cuando uno es alcalde, y aquí en el panel tendré un colega, uno quiere llevar a su ciudad al máximo nivel de tecnología con una visión de servicio a los usuarios. Si no, creo que no tendría sentido. Y cuando uno empieza a revisar, primero en el nivel en el que se encuentra, y luego hacia dónde quiere ir, buscando algún modelo nacional o internacional, pues empezamos a encontrar los problemas de realmente cuál es la ruta. En la ciudad de San Luis Potosí hay casi 1 millón de habitantes, hay 206 zonas o comunidades rurales, hay 39 ejidos, hay 1,300 colonias más o menos, unas 900 registradas y otras tantas no, y una serie de asentamientos humanos no registrados, irregulares, y todos son parte de la ciudad. Cuando uno opta y empieza a revisar hacia dónde la quiero llevar en materia de tecnología para la ciudad, la primera pregunta es ¿dónde? Y creo que todos hemos pasado por ello, ¿dónde está la información? Después de dónde está la información es cómo proceso la información. Y creo que la tercera y tiene que ver con la pregunta, ¿cómo garantizo la seguridad de la información? Yo me enfrenté, el primer dato era cuántas cuentas de catastro tengo en la ciudad de San Luis Potosí. Y ya me imagino que los dueños de TikTok quieren saber ese dato, ¿verdad? ¿Cuántas cuentas de predial tengo? ¿Dónde lo tengo? Porque al final es el primer mapa que delinea mi ciudad. Las cuentas de predial, independientemente de otros levantamientos. El segundo dato, sí sé cuántas son, unas 375,000 cuentas. Lo importante no es el número, sino la ubicación, la georreferenciación. El segundo dato importante masivo era cuántas cuentas de tomas de agua tiene la ciudad, que es otro dato georreferenciado, protegido, cuidado, que también marca una referencia de dónde está el agua de la ciudad, hablando de uno de los recursos más importantes, más escasos
y próximamente más caros que van a tener las ciudades. Casi 400,000 cuentas, 400,000 tomas de agua de uso doméstico, comercial o industrial. Son datos que en un momento dado no tenían una plataforma de control y de administración. Y entonces nos fuimos al mercado, a buscar al mercado cómo podíamos digitalizar y ser eficientes y tal. Y un poco con mi experiencia en materia de seguridad pública, déjenme compartirles que mi trayectoria es en materia de seguridad y en ciberseguridad. Lo más importante era, le compro una herramienta al mercado, busco una alianza institucional o hago un híbrido o desarrollo de manera propia mis propias plataformas. Y eso me llevó a otras preguntas muy complejas. La mayoría de nosotros, aquí en este salón, seguramente utilizamos un internet público. Y la pregunta es, ¿dónde están nuestros datos? No sé si sepan dónde están. Unos los tenemos en la nube, otros estamos, yo en lo personal estoy desconectado de la nube, siempre he estado desconectado de la nube. Cuando me deshago de un celular no lo regalo, no lo vendo, lo guardo. Mis datos están en mis teléfonos celulares. Y con esas reflexiones, imagínense lo que tenía que hacer con los datos de la ciudad. ¿En qué nube me recomendarían ustedes alojarla? ¿Con qué sistema? ¿Con qué herramienta? ¿Con qué plataforma? Pues uno como alcalde enfrenta esas situaciones. ¿Y qué hicimos? Entre otras cosas, hoy en día hay varias ciudades de México, las que yo conozco son Querétaro y Monterrey, creo que Mérida también tiene su propia red de fibra óptica y su propio sistema de almacenamiento de la información. Eso es caro, es complejo, pero es lo más seguro que hay para yo garantizarle a la ciudadanía, a la gente de San Luis Potosí de la capital, que sus datos están ahí, que sus datos están bien administrados, que sus datos están guardados y que además hay una serie de códigos de seguridad entre públicos, privados e institucionales para garantizar la seguridad de la información que se tiene. No es absolutamente nada sencillo, ni es absolutamente nada barato, porque al final de cuentas son instrumentos que no sirven para hacer política, son herramientas esenciales de la política pública, pero no de la política general. Y ahí es donde hay una especie de incomprensión de por qué estás invirtiendo en ello. ¿Qué hago yo con mi herramienta que corre a través de mi propia red de fibra óptica? Es una red que se está terminando de instalar en este momento. Va a tener 3 anillos. El primero está totalmente terminado en el centro histórico y que conecta a las casi 77 oficinas del Servicio Público Municipal y que alberga 256 puntos de internet gratuito y que corren por ahí 18 servicios municipales, el pago de catastro, el traslado de dominio, etcétera, 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 licencias de funcionamiento, licencias de uso de suelo y todo corre por ahí. ¿Hacia dónde lo llevamos? Sí, a una ciudad digital, pero sobre todo que permita tener garantía de la información y de su información a partir de ella. Aunque estamos en ese proceso, ¿qué otros servicios son digitales en la ciudad o que están en el proceso? Estamos cambiando 1,200 semáforos de la ciudad con un sistema inteligente conectado a nuestra propia red y ahí quizás no hay tráfico de datos, aparentemente. Porque un dato fundamental de la vida de la ciudad es el tráfico, la movilidad, la conectividad, los tiempos de traslado y desde luego la salud de la ciudad en materia de tráfico. Conectamos y estamos en ese proceso de conectar estaciones de medición de calidad del aire. San Luis Potosí, siendo una ciudad muy bonita, que además los invito a que vayan a San Luis Potosí, al Festival San Luis en primavera, es una ciudad altamente industrial. Y por tanto debería de ser muy celosa de su calidad del aire y o del control de la contaminación ambiental y curiosamente no tenía hasta hoy un sistema de control. Hoy estamos instalando un sistema que permite controlar la calidad del aire a partir de nuestra propia plataforma digital. Tenemos otros servicios, unos novedosos interesantes, por ejemplo, estamos en proceso y desarrollo con desarrollo propio para monitorear la salud de nuestros adultos mayores. Esto yo lo vi en Barcelona,
Lo vimos en Barcelona, lo hemos visto en otros lugares, donde a través de una pulsera en tiempo real a un sistema de monitoreo nuestro, vamos a poder, si un adulto mayor tiene algún riesgo, está en alguna situación. Yo creo que eso es lo que realmente sirve. Cuando tienes una ciudad que pretende ir hacia la máxima tecnología, pero con servicios para la gente y donde tú como gobierno les tengas que garantizar la protección de sus datos, y es ahí donde hemos enfocado el esfuerzo municipal. Ya voy en los minutos del embajador. Ya vas en los minutos del embajador. Hasta aquí si quieres. Gracias. Muy bien. Bueno, los ejemplos que acaba de mencionar el alcalde creo que son interesantísimos y de eso se trata. Yo creo que nunca antes habíamos estado tan cerca para resolver los problemas más apremiantes del planeta. Yo soy un apasionado del medio ambiente y del emprendedurismo y creo que ahí es donde se conectan las dos, el tema de la movilidad, el tema del internet gratuito, el tema de los datos. Ahí es donde tenemos que estar los servidores públicos y ahí es donde se tienen que hacer sinergias con el sector privado, con las organizaciones no gubernamentales, cada quien dentro de su área, pero como lo dije al principio, convergemos en esos puntos. Y lo que dije al principio de TikTok, no quiero que se malinterprete, no estoy diciendo que se esté haciendo algo malo, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo es lo que está sucediendo en el mundo. Se están revisando algunas de estas plataformas, porque estas plataformas no son gratis. Al final, tú perteneces a estas plataformas en donde aparentemente todo es gratuito, pero se está analizando la información y es el contrato social al que tú te comprometes. A la hora que tú ingresas a estas plataformas, pues estás interactuando y en algunos casos te empiezan a preguntar, oye, ¿podemos analizar tu información o no podemos analizar tu información? Entonces, ahí es donde los ciudadanos tenemos que ser inteligentes. Si no quieres formar parte en este nuevo mundo que va a ser muy difícil, pues no hagas uso de estas plataformas, ¿no? Eso es lo que estaba tratando yo de decir, ¿no? Y bueno, más al rato menciono algo más. Ahora le damos la palabra a Andrea Escobedo, jefa de Asuntos con Gobierno y Políticas Públicas para Hispanoamérica de Google Cloud. Tienes 8 minutos. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, listo. Bueno, pues es un gusto estar en este panel. Ya somos lo único que los separa a todos ustedes de la hora de la comida, pero ahí vamos, está poniendo… Por ahí hay varias cosas que el alcalde mencionó que me inspiran a continuar esta conversación. Primero quiero decirles que las ciudades son ecosistemas complejos que gracias a la disponibilidad de datos y el poder de cómputo son capaces de habilitar derechos y obligaciones de la ciudadanía y gracias a estas tecnologías, como ya lo ha mencionado el diputado, podemos promover un desarrollo sostenible, incluyente, en el que realmente los habitantes seamos co-creadores de esta realidad. Ya lo mencionaban en el panel anterior, la importancia de la inclusión, de crear comunidad y que realmente estos ecosistemas sean colaborativos. Y quiero arrancar con un ejemplo tangible sobre un fenómeno muy molesto, los baches. En materia de obra pública, contar con información precisa sobre el territorio, capacidad de cómputo y análisis de datos no estructurados, como las imágenes, hacer detección de imágenes, nos puede dar la capacidad de hacer predicciones y hacer más eficiente la tarea de identificar y reparar baches, detectar patrones de deterioro urbano, administrar el trabajo de repavimentación, ahorrar dinero de los contribuyentes, reducir obras viales innecesarias, aliviar el tráfico, la congestión vial, pero sobre todo hacer la ciudad más transitable para los peatones, las personas usuarias de sillas de ruedas e incluso las bicicletas. Podríamos hablar de otros casos, el agua es muy importante, lo estuvimos ya platicando antes de iniciar.
mejorar la interconexión de sistemas diversos de transporte público, monitorear la calidad atmosférica, manejar emergencias como los sismos que tenemos en la Ciudad de México, simplificar trámites y todo esto puede estar movido por la potencia de los datos y análisis avanzados sobre las necesidades de la ciudad, con un zoom y un acercamiento muy preciso a qué necesitan los habitantes. Y dentro de los gobiernos, esa parte que no es tangible es facilitar los flujos de trabajo y optimizarlos dentro y a lo largo de todas las dependencias y las entidades de gobierno, y mejorar los servicios públicos. Todo lo que ocurre dentro de la organización es lo que llamamos generalmente como transformación digital. Pero no todos los datos, y ya lo mencionaba el alcalde, no todos los datos son sobre baches, sobre imágenes de cosas que están en la calle. Los gobiernos de las ciudades manejan datos muy delicados con gran volumen y tienen que tener tienen la responsabilidad, pero no únicamente ellos tienen la responsabilidad de su cuidado. En este contexto de posibilidades y realidades, en muchas ciudades emerge el desafío enorme por proteger estos derechos de los ciudadanos, incluido la privacidad de sus datos, y garantizar la continuidad de las operaciones de las organizaciones que son parte de la ciudad y garantizar que se sigan ofreciendo los servicios públicos. Entonces, la ciberseguridad no es un elemento aislado y la cereza del pastel de una planeación, sino un imperativo intrínseco y transversal de todos los procesos encaminados a transformar la ciudad en un ecosistema inteligente. El grado de sofisticación y dinamismo de las amenazas en el entorno digital nos demanda una nueva aproximación a la colaboración entre los sectores público y privado y entre países que permitan invertir capacidades de futuro, y a partir de una responsabilidad compartida. Y en Google Cloud estamos comprometidos a apoyar a todos los gobiernos en esta tarea. Ahora, según, y aquí sale, mi origen es internacionalista, creo que la investigación de la profesora es muy relevante, y uno de los pilares fundamentales para responder a las amenazas ciberseguridad, según el consenso actual, es fortalecer, ¿aquí? Ok. Fortalecer los mecanismos de colaboración existentes para que los países puedan cooperar en identificar y mitigar las intrusiones maliciosas o la diseminación de códigos que afecten a las redes electrónicas y responder de manera ágil a los incidentes, gestionar vulnerabilidades, intercambiar información para generar más conocimiento y compartir mejores prácticas para detectar, responder y recuperarse. En el ámbito de los tratados internacionales de nueva generación, los capítulos de comercio digital como el 19 del TEMEC o el del CPTPP enfatizan la colaboración entre los países y los enfoques de gestión de riesgos más que establecer regulaciones rígidas o prescriptivas que queden obsoletas pronto. Y como agentes catalizadores de la transformación digital, los gobiernos pueden promover que existan productos y servicios de origen más seguro, no necesariamente productos y servicios de seguridad. Esto implica, obviamente, priorizar un enfoque preventivo desde la funcionalidad. Una de las medidas más estratégicas que una ciudad puede hacer para proteger sus sistemas, perdón, alcalde, es migrar a la nube. Además de que es la opción que permite optimizar las inversiones de manera más eficiente, es la más segura, pues muchas funciones básicas de seguridad ya están integradas y permite configuraciones personalizadas y funciones avanzadas para satisfacer ya necesidades específicas. La base ya es segura y a partir de eso se puede crear y se pueden diseñar protecciones y controles automáticamente. Utilizar de manera inteligente la información actualizada sobre amenazas, vulnerabilidades y ataques en curso crea una especie de circuito de retroalimentación, un círculo virtuoso que optimiza la protección, y adoptar todas las actualizaciones de seguridad que ya trae la nube puede proteger las redes, los sistemas, y es como acceder a un sistema inmunológico digital global que continúa mejorando en función del entorno de amenazas que están en evolución y a la medida de que hay una competencia también entre nubes.
mientras las nubes compiten y hay un enfoque de multinube, estas funciones de seguridad van mejorando. Entonces, los entornos de nube, y esto es muy importante y es el mensaje principal que quiero transmitir, los entornos de nube bien administrados funcionan como un sistema inmunológico digital ante amenazas que son globales. Esto es particularmente relevante para las empresas pequeñas y para los gobiernos. Regresando a la colaboración, los proveedores de nube se convierten entonces en socios clave del esfuerzo por proteger los sistemas críticos de las organizaciones, tanto a través del intercambio bidireccional de información sobre amenazas, como a través de los esfuerzos conjuntos por desarrollar capacidades y preparación conjunta ante incidentes. La nube y las tecnologías móviles hicieron que las defensas perimetrales, que fueron el modelo dominante de seguridad durante mucho tiempo, quedaran absolutamente obsoletos. Hoy el perímetro no está claramente definido y los adversarios pueden intentar entrar al sistema de cualquier forma y dentro tienen libertad de moverse por donde quieren. Un ejemplo muy claro es Ucrania. La capacidad de Ucrania para migrar datos confidenciales a ubicaciones seguras de sus países aliados fue fundamental para mantener la continuidad de sus operaciones. Con los controles de seguridad y de acceso a sus datos, las ciudades y los países pueden conseguir supervisar y controlar de manera rigurosa sus datos y la infraestructura sin tener que renunciar a la resiliencia, a la seguridad y al crecimiento económico. La innovación que depende del libre flujo de datos a través de las fronteras demanda que tengamos y pensemos otro paradigma de arquitectura de seguridad. Este modelo se conoce como confianza cero, Zero Trust. La confianza no se puede dar por sentada. Tanto los usuarios como los dispositivos de la red deben ganarse esa confianza sin importar desde dónde se accede a los servicios. Y como ocurre en una defensa perimetral, donde los datos están anclados a un territorio perfectamente identificable. Voy cerrando. Okay. El acceso que otorga en función de factores contextuales del usuario de dispositivos es que cada acceso está autenticado, autorizado y encriptado. Y creo que este es el cambio de paradigma más relevante de lo que viene y por qué tenemos que pensar a futuro. Gracias. Bravo. Muchas gracias, Andrea, por tu participación. Creo que hace algunos años todo esto se veía como parte de la ciencia ficción y lo veíamos muy lejano y hoy es una realidad. Creo que lo más relevante de lo que acabas de decir es eso. Aun cuando estamos emigrando a estas tecnologías, la confianza se construye y así como se construye, como dice el dicho, puedes construir una confianza toda la vida y en un minuto y en un incidente perder esa confianza. Entonces, cada vez que pienso en Google, sé que vienes representando a Google Cloud, pero cada vez que pienso en Google, cada vez que uso los mapas, me asombro del avance, de todo lo que hemos logrado como humanidad. Entonces, muchas gracias por tu participación. Y ahora le damos la palabra al diputado Carlos Madrazo, miembro de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, que también, como lo acaba de mencionar el alcalde, también fue alcalde y su participación del día de hoy va en función de ese enfoque. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me voy a ir un poquito más para atrás. Su servidor es el decano de los diputados de Acción Nacional. Y fui presidente municipal del 97 al 2000 de un municipio conurbado que se llama Atizapán de Zaragoza, uno de los municipios más pequeños en kilómetros cuadrados, solamente 86 kilómetros cuadrados, en donde pasó en menos de una década de 150,000 habitantes a 450,000 habitantes y hoy ya rebasa con mucho el 500,000. En aquel entonces teníamos un presupuesto de apenas 186 millones de pesos. Me imagino que ahorita ustedes tienen un presupuesto de 6,000, 3,000, 3,000, casi 4,000 millones. O sea, realmente administrábamos con muy poco dinero. Vino el ramo 33 y subimos a 260 millones y luego a 325 millones para el año ya el 99. Bueno,
La cuestión está en que cuando un presidente municipal asume la responsabilidad, y de mi parte, bueno, yo era empresario, me metí a esta cuestión de la política, y llega uno y cambia totalmente el paradigma, porque un empresario lo que busca es hacer dinero, y un presidente municipal lo que busca es gastar el dinero, pero el buen presidente municipal es el que gasta bien el dinero. Entonces, no hay por qué preocuparse por el dinero, va a llegar. Uno se lo cobra a los ciudadanos, o viene de la federación o del estado, pero el dinero llega. La cuestión es dónde gastar ese dinero, y obviamente nosotros entramos el 1 de enero y es cuando se empieza a cobrar el predial. Y lo primero es, bueno, ¿y cómo estamos cobrando el predial? Pues resulta que en tesorería había 7 computadoras ATES, que en aquel tiempo eran unas computadoras muy viejitas, muy lentas, y la red era un alambrito que colgaba de un escritorio a otro escritorio, donde era en serie, así es que si se desconectaba la primera, todas las otras 6 se desconectaban. Bueno, logramos llegar al 3er lugar nacional en sistemas, dicho por la Secretaría de Gobernación. Lo primero que hicimos fue entrarle a tesorería porque pues necesitábamos el dinero y había que administrar el dinero. Pero enseguida tesorería dijo, oigan, necesito lo del catastro. Y atrás de esos vino desarrollo urbano y tenemos un montón de planos ahí tirados de todo tipo que no sabíamos ni a qué se referían y que había que ordenar. Porque uno de los problemas de los gobiernos municipales es que entra uno, pero echa uno para afuera a todos los demás o se van solitos. Entonces es borrón y cuenta nueva cada 3 años. Y ahora ya hay reelección, pueden ser 6 años, lo cual ayuda bastante. La cuestión está en que ya estaba fotogrametreado el municipio, entonces lo digitalizamos, compramos un software de Microsoft que era por layers, capas, y entonces metimos el catastro, metimos el uso de suelo urbano, metimos las tuberías de agua, las válvulas las diferentes válvulas y todo el sistema de agua. No había un sistema de seguridad pública, fuimos de los primeros que implementamos un teléfono para que la ciudadanía pudiera quejarse y hubiera una central comunicada con todas las patrullas. En fin, el municipio se empezó a sistematizar. Junto con esto, bueno, pues obviamente metimos una red, la más moderna en aquel tiempo, con cables que eran especiales precisamente para la red, con centrales, o sea, todo el palacio municipal del súper primer mundo. La cuestión es que seguimos avanzando en esto y terminamos bien. Acción Nacional, que es mi partido, se caracteriza no por un gobierno vertical, porque hay veces que el que gana las elecciones se siente que es el dueño del lugar y entonces se tiene que hacer lo que él dice. En Acción Nacional venimos un poquito al revés, en lugar de hacer ese gobierno vertical, hacemos un gobierno horizontal. Una sociedad solidaria y un gobierno subsidiario. Lo que quiere decir es que primero tenemos que organizar a la sociedad y después de organizar a la sociedad, venir a responder a las necesidades de la sociedad de manera subsidiaria, no paternalista. Entonces, hicimos el Miércoles Ciudadano, que es muy típico de nuestro partido, y a lo largo de los años recibimos 33,000 solicitudes y logramos resolver 25,000 de ellas, casi 26,000. Y todo tenía que ser pues, procesado y para eso obviamente entramos en el sistema. Entonces, pues fuimos de los primeros municipios en donde teníamos una computadora maestra, un servidor que estaba conectados, pero no había red en aquel momento. Entonces, procesamos todo esto bien, la ciudadanía salió bien, yo entré con 42,000 votos, terminé con 104,000 votos, o sea que sí fue sustancialmente que subió. Claro, me ayudó el presidente Fox un poquito y fui senador de mayoría. Al ser senador de mayoría, me metí, que era miembro de la Comisión del Municipalismo y el Fortalecimiento Municipal, y fui el vicepresidente del IGUA 4, que es la única norma internacional de la ISO, hoy 18,091, que habla de los gobiernos locales.
Entonces, basado en todo esto, hemos trabajado con muchos municipios para que entren a través de esta norma y vayan aplicándola, pero ya sistematizada. Ahora, la cuestión está en que sí tenemos que proteger todos los datos. Su servidor viene regresando de Bahrein. En Bahrein tuvimos la reunión 146 de la Unión Interparlamentaria y acabamos de generar un documento precisamente para que los países puedan, podernos poner de acuerdo y poder entrarle a la ciberseguridad. Porque resulta que los ataques de este tipo vienen de todas partes del mundo. No tienen fronteras, el internet es como la atmósfera. Cruza fronteras y ni cuenta se da y además ni le interesa, ¿sí? Bueno, la cuestión es que si no nos ponemos de acuerdo todos los países, entonces no vamos a llegar a resolver. ¿Cómo voy? Voy bien. No vamos a poder resolver este problema de la ciberseguridad porque a lo mejor México se arregla, pero nos llegan de China o de Rusia o de Corea del Norte, que son los países que más ataques generan, y toda la información que puede tener una ciudad puede terminar en manos de sabe Dios qué empresa haciendo sabe Dios qué cosa. Pues ya lo vimos en las elecciones de los Estados Unidos, cómo Rusia apoyó al presidente Trump y ganó las elecciones, y pues obviamente es un ataque directo a la democracia y es una de las cuestiones que a nosotros hoy en día como diputados nos detiene de tener un voto a través del internet, que sería muchísimo más barato y sería mucho más confiable, pero siempre y cuando los diputados pues, estemos seguros de que va a haber seguridad. Entonces hay mucho camino por andar, todas las naciones del planeta, 156 países que firmamos este documento, estaremos empujando y bueno, el único documento que hoy es confiable es el acuerdo que se tiene de Budapest. Entonces, pero México no lo ha firmado y esperemos que nuestro gobierno también se ponga las pilas porque está un poquito atrasado en todas estas cuestiones, no le han puesto el interés necesario. Gracias. Bravo. Muchas gracias por compartir la experiencia de lo que viviste como alcalde y tomamos nota de tus comentarios. El tema más interesante, como lo comentas, es el tema de Cambridge Analytica en Estados Unidos, en donde estuvieron agarrando información a través de una ONG para beneficiar a uno de los candidatos en Estados Unidos. Bueno, es lo que se está investigando, ¿no? Por eso propició la investigación de TikTok y ha venido propiciando muchas de estas investigaciones. Entonces, concuerdo con lo que está diciendo el diputado Carlos Madrazo. Hay que tener cuidado, pero pues tenemos que utilizar estas nuevas herramientas que nos ayudan a facilitarnos nuestro trabajo. Bueno, y ahora le damos la palabra a Eduardo Torres Rojas, analista de programas ONU Habitat México. Bienvenido. Muchas gracias, diputado. Agradecer también a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación por esta invitación, a la CIJALC por esta organización y a todos los que están todavía en este foro. Intentaremos ser lo más breves posibles para que podamos terminar rápido. Pues justamente creo que todos y en el panel anterior ya lo habíamos hablado, la importancia, la relevancia de la innovación y la tecnología. Elkin Velázquez, nuestro representante regional, en su mensaje lo decía, ¿no? Gracias, o sea, no podemos cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, no podemos cumplir con los objetivos establecidos en la nueva agenda urbana si no tenemos mecanismos innovadores que nos permitan hacer frente a los problemas urbanos y de las ciudades. En esto la tecnología nos ha ayudado y nos sigue ayudando mucho. Ahora que decía el diputado justamente los temas de catastro, la planeación, actualmente con Infonavit estamos desarrollando un programa para la actualización de programas municipales de desarrollo urbano. Están allá los vecinos de el alcalde, ¿no? Soledad de Graciano Sánchez, Tarímbaro, Durango. Tenemos
10 ciudades con las que estamos trabajando y ciertamente es mucho más fácil ahora las herramientas y lo que la tecnología nos permite en tema de planeación, ¿no? Ya no tenemos que confiar o necesitar de ortofotografías, ya hay imágenes satelitales, hay procesamientos que nos permiten automáticamente saber el tipo de superficie que existe con estas fotografías satelitales. O sea, hay muchas cosas que nos permiten facilitar el proceso de planeación y de gestión de las ciudades. Hay muchas otras cosas que sabemos que existen, que no tenemos también a disposición porque el marco legal requiere algunas modificaciones, ¿no? El caso, por ejemplo, de Big Data, muchas veces puede ayudar mucho en la planificación de las ciudades, en la atención, ahorita, por ejemplo, se tienen que hacer programas integrales de movilidad urbana sostenible, PIMUS, que pueden ser sustituidas la parte de las encuestas con información, con Big Data, que se puede obtener, por ejemplo, de los datos que tienen los usuarios o que van generando con los celulares y los desplazamientos, ¿no? Hay mucha más, o sea, la puerta que se ha abierto en temas de innovación y de tecnología es apenas ínfima comparado con la potencialidad. Lo que también es importante señalar, y acá es justamente nosotros en Naciones Unidas tenemos un programa bandera que se llama justamente Ciudades Inteligentes, basadas o centradas en las personas, es que justamente muchas veces, y no estamos peleados de ninguna manera con la innovación y con la iniciativa privada, al contrario, en Naciones Unidas creemos que es necesario que todos los actores de la sociedad puedan participar y desarrollar en beneficio de las personas sus trabajos, pero lo que sí identificamos es que si no tenemos mecanismos para asegurar que el beneficio de las personas prime sobre algunas actividades particulares, entonces podemos empezar a tener malos casos o malas experiencias en manejo de información privada, por ejemplo. En México, afortunadamente, no estamos en ceros. Desde hace muchos años hay legislación y hay instituciones que se dedican a regular el acceso a la información y a la protección de datos personales. Pero estas herramientas requieren actualizaciones y requieren mayores capacidades técnicas, financieras. Nos da mucho gusto, o me dio mucho gusto escuchar justamente que están ya trabajando en iniciativas de ley para fortalecer el ecosistema de políticas públicas en materia de ciberseguridad. Lo importante acá, y una de las cosas que creo que conocemos todos, el alcalde, el diputado que han estado en la administración pública municipal lo saben, es muchas veces tenemos mandatos legales para los ayuntamientos sin que estos tengan las capacidades técnicas y financieras para hacerlo, ¿no? San Luis Potosí es un municipio muy grande, que tiene muchas capacidades, tiene un instituto municipal de planeación, tiene muchas posibilidades para poder atender las problemáticas, pero así como Atizapán, no ahora, que ya es bastante grande, pero hace 20 años, tenemos muchos otros municipios que no tienen las capacidades técnicas para, por ejemplo, hacer uso de sistemas de información geográfica, no tienen las capacidades para, de manera autónoma, hacer algún procesamiento de información, la automatización de sus sistemas de catastro, y a esta misma ecosistema de ciudades que requieren mayores capacidades técnicas, lo que se va a venir ahora son los desafíos, porque ciertamente, o sea, la ciberseguridad no es un tema nacional, es un tema internacional. Y entonces se van a empezar a venir desafíos de cómo algunos municipios o autoridades estatales van a tener que hacer frente a riesgos extranjeros que tienen muchas mayores capacidades. El ransomware es uno de ellos, ¿no? Ya tenemos ejemplos de instituciones, de municipios en México, ¿no? Se me ocurre el caso de Morelia, que han sido sujetos a ataques ya de ransomware y que entonces no tienen las capacidades suficientes como para poder hacer frente de ese tipo de cosas.
No solamente, además el ransomware dentro de los riesgos que existen, es una cosa muy pequeña comparado con la potencialidad de daño que se puede hacer para otras cosas, ¿no? Ahí se afecta el acceso a la información que, tanto de las personas como de los gobiernos. Está también la parte de protección de datos personales, que es muy importante y ciertamente a veces es más fácil tener instituciones internacionales que trabajen en la protección de los datos, tenerlos en las nubes que tenerlos privados, pero también tenemos una nueva generación de riesgos que se van a presentar en el momento en el que no solamente estemos, o sea, la cuestión de las ciudades inteligentes se refiere no solamente a la operación o la protección de datos personales, sino también la operación, por ejemplo, de servicios públicos. Porque entonces los ataques a una red que está automatizada de servicios públicos, decían hace rato el agua, los semáforos, todo esto, puede entonces generar caos y situaciones catastróficas para las ciudades, ¿no? Creo que estoy ya cerca de los 8, entonces me quedo ahí y pasamos. Tienes Gracias. 40 segundos, si quieres. Los ahorramos. Guárdalos para la próxima. Bueno, muchas gracias por tu participación. Y ahora vamos a ir a la segunda pregunta, en la cual tienen 4 minutos para contestar y si quieren traer alguna conclusión. La pregunta es, ¿qué rol debe desempeñar el sector privado en particular y otros actores del territorio, universidades, sociedad civil, etcétera, en el impulso y acompañamiento hacia la digitalización inclusiva y segura de un territorio? Y le damos la palabra, ¿quieren seguir el mismo orden o sí? Entonces le damos la palabra al embajador John Benjamin. Muchas gracias y le pedí la palabra porque lamentablemente después de esta intervención me tengo que retirar. Tenemos de visita justamente a un diputado de visita del Reino Unido y estos diputados son muy exigentes a veces. No todos, pero algunos. Contarle en respuesta a esta segunda pregunta que el año pasado en el Reino Unido lanzamos, tal y como creo que alcancé a mencionar en mi primera intervención, una ciberestrategia nacional, así llamado un mecanismo de dirección gubernamental. Una estrategia apoyada por más de 2.600 millones de libras de inversión que presenta un cambio significativo en nuestra visión de lo que es la ciberseguridad, porque hemos ampliado un poco la definición abarcando todo lo relacionado con el ciberespacio y la sociedad. Esta estrategia establece un enfoque integral que abarca la seguridad nacional, el compromiso diplomático global, pero también el apoyo del sector privado, la aplicación de la ley, las capacidades, el crecimiento, la resiliencia, etc., con el fin de enfrentar conjuntamente y mejor los desafíos y los riesgos de los que hemos mencionado en este panel. Así que nuestra respuesta estratégica se ha venido desarrollando para incluir a toda la sociedad, no solamente el gobierno, sino también, en respuesta a esta segunda pregunta, las empresas y las organizaciones comerciales, la sociedad civil, el mundo académico, la comunidad técnica y los particulares. Siempre hay que reconocer que el gobierno no es experto en todo. En algunas partes no es experto en nada. Así que tenemos que aprovechar la experiencia y conocimiento enorme afuera del ámbito público. Y en el caso particular que hemos tratado el día de hoy, el caso de las ciudades inteligentes, no hay duda de que estas tienen potencial para mejorar nuestra calidad de vida.
En el Reino Unido hemos encontrado que las organizaciones que son o serán responsables de diseñar y construir ciudades inteligentes enfrentan una amplia serie de desafíos para garantizar la seguridad, la protección y la privacidad de los datos. Esto no se logra fácilmente, dado que las ciudades inteligentes representan una gran fusión única de riesgos cibernéticos, donde cada uno deberá abordarse colectivamente durante la fase de diseño. Nuestras empresas británicas, siguiendo con el caso de ciudades inteligentes, brindan soluciones de punta de seguridad justamente para mitigar la amenaza de ataques cibernéticos dirigidos a la infraestructura de una ciudad inteligente. Y así quieren garantizar una alta disponibilidad de servicios públicos esenciales a prueba de fallas. En todos los casos, nuestra industria está en una posición ideal para proporcionar asesoramiento y servicios expertos y de confianza para usuarios finales de todo el mundo. Por ejemplo, ya sea para identificar amenazas y riesgos, proteger datos y activos, detectar un ataque, responder con mitigación, recuperar la información después, o bien contrarrestar las redes criminales y actores hostiles. El ecosistema del Reino Unido combina la experiencia técnica y una base de investigación líder en el mundo con un historial de excelencia en seguridad cibernética. Mis compañeros de nuestra sección comercial de la embajada están dispuestos siempre a ayudar a conectar gobiernos y organizaciones de diferentes países con estos expertos británicos de industria. En fin, termino diciéndoles que claramente los temas cibernéticos son globales, tal y como comentaba el diputado. Las redes informáticas no reconocen fronteras internacionales y muchas de las empresas líderes en el ciberespacio son actores globales. Algunas empresas casi tienen la misma influencia que la tienen algunos países. Y esa tendencia, o incluso mejor. Y esa tendencia no parece que vaya a disminuir pronto. Termino así, es cuanto. Muchas gracias por esta invitación y diputado, le dejo con la sugerencia de que conjuntamente grabemos un video de TikTok prontamente y a ver cuáles serán las consecuencias personales y para nuestros dos países de ese experimento. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, embajador. Hasta luego, que le vaya muy bien. Ahora le damos la palabra a la investigadora de la UNAM, a Esther Ponce, hasta por 4 minutos. Gracias. Bueno, creo que me da muy bien la palabra después del embajador porque me permite también vincularlo con una serie de ideas que fui escribiendo. Una de ellas es que efectivamente no se nos puede olvidar que estamos hablando de ciberseguridad, de ciudades inteligentes, desde un marco geopolítico muy complejo, ¿no? O sea, tenemos que ubicar también este tema y desde las relaciones internacionales, por ejemplo, pues desde lo que implica por el papel de actores no estatales. Y en efecto, estas grandes empresas que finalmente tienen en mucho sentido el mercado de toda esta información que procesamos a partir de las redes y que colocamos también en la nube. Esto me parece muy interesante porque más bien yo voy a lanzar una serie de cuestiones provocadoras, ¿no? De puntos. Una es que tanto estamos preparados como México, pero también como ciudades, por ejemplo, para efectivamente avanzar a una digitalización que por supuesto nos garantice seguridad, pero que también de alguna manera nos conlleve a desarrollar capacidades, y me voy porque estoy aquí con la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, capacidades a nivel local, regional y nacional,
que nos permite en muchos sentidos no depender solamente de estos, ¿no? Pues de la información y del manejo que se hace desde otros actores, en particular del sector privado. Con ello no quiero decir que no trabajemos en el marco de un concepto que a mí me gusta mucho emplear, que es el de gobernanza, y cuando hablo de gobernanza hablo de la capacidad colectiva de crear la acción de gobierno. Pero ¿cómo vamos construyendo la agenda? ¿Qué papel? O sea, creo que es importante cuestionarnos qué papel jugamos nosotros como actores gubernamentales, con qué capacidades contamos para efectivamente hacer uso de todas estas tecnologías y qué podemos generar nosotros. Una buena apuesta que en su momento hizo China fue que de alguna manera logró incorporar mucho del conocimiento que llegaba a su país a partir de inversiones a su propio desarrollo tecnológico y científico. Creo que ese es un papel que nosotros no podemos descuidar. También creo que es importante asomarnos como ciudades a ese ecosistema y yo me puse a pensar en una lámina, lo traía los implanes a nivel municipal. Tienen información, tienen datos, a veces información a nivel de barrio y colonia, que es súper útil para la toma de decisiones. ¿Cómo fortalecemos, por ejemplo, capacidades ya existentes en institutos de este tipo? Y cómo generamos un ecosistema muy virtuoso, por ejemplo, con universidades, centros de investigación, sector privado, en efecto, que pueda de alguna manera llevarnos a estas ciudades inteligentes, ¿no? A partir también de la información que nosotros generamos. Otra cuestión que creo que también es importante es no olvidarnos, y entonces la pregunta también sería cómo estamos trabajando hacia ello. Recientemente se ha discutido sobre la digitalización y el gran problema que tiene a nivel de contaminación ambiental a futuro. Estamos avanzando de una manera muy rápida en la digitalización en las distintas ciudades del mundo. La cuestión es cómo nos estamos preparando o cómo podemos prepararnos, y ahí las ciencias, la tecnología, la innovación y por supuesto también las humanidades tienen un papel importante para avanzar en estos grandes riesgos que nos lleva. Esto que ya se ha hablado de los riesgos a nivel que tenemos desde ciudades, hablamos por ejemplo de cuestiones vinculadas a posibles riesgos hasta de carácter, por ejemplo, terrorista, ¿no? En el ataque a ciertos servicios de carácter público, etcétera, ¿no? Que afortunadamente en el caso mexicano tal vez no estaríamos tan cercanos, pero que son riesgos por ahí. Y yo también lo coloco a nivel de ciudades y desde esta perspectiva territorial con otro enfoque, porque hablamos del derecho, por ejemplo, a la información, del derecho a todo esta también al internet, a la digitalización y demás, pero yo también hablaría en el marco cultural y en este sentido me recordó un poco cuando se hablaba del catastro y que creo que es parte también de lo que nos enfrentamos constantemente, recuerdo en un proyecto por ahí que hicimos en Oaxaca hace muchos años, levantando información para catastro y para poder hacer un mejor cobro de catastro, donde las poblaciones decían, no, pues, ¿por qué aquí nosotros tenemos el tequio? ¿No? Me estoy yendo al extremo. Pero a lo que voy es que también hay elementos culturales que no podemos también dejar de lado cuando hablamos de estos temas de digitalización. Y me quedo con una última cosa. México ha promovido, pero también la UNESCO, la Unión Europea y otros actores también del sur global, como México, el derecho a la ciencia abierta y a sus aplicaciones. La tecnología, la digitalización es parte de las aplicaciones de la ciencia. ¿Cómo nos situamos desde ahí cuando hablamos, por ejemplo, de ciudades inteligentes? Ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios y estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, pero todo va de la mano también del capital de riesgo. Muchas de estas empresas, si tú las revisas, están fondeadas con muchísimo dinero y muchos de los emprendedores en este país tienen acceso a capital muy limitado. Entonces, todo esto surge, claro, también el gobierno participa, muchas personas no lo saben, pero empresas como Tesla tuvieron grandes fondos de toda esta economía verde que se está impulsando en Estados Unidos y claro que el gobierno es un gran impulsor de todas estas tecnologías, pero también estoy de acuerdo contigo, o sea que el gobierno juega un rol muy importante, pero el capital de riesgo también, eso te lo comentaría.
Y muchas gracias por tus palabras, por tu participación. Y la otra parte que creo que es muy importante es lo que dices, las barreras de entrada de las tradiciones que hay en el país, como esto que comentas del tequio, por supuesto que se tienen que respetar, se tienen que tropicalizar todas estas cuestiones, porque no puedes traer tecnologías y nada más quererlas implementar en un país cuando no van a funcionar, simplemente ¿por qué? Porque tenemos costumbres distintas, ¿no? Bueno, ahora le damos la palabra hasta por 4 minutos nuevamente al alcalde Enrique Galindo. Muchas gracias. Diputado. Dame 8, no seas malito. No te creas. 8. No, al contrario, voy a ser muy concreto. A la pregunta expresa, me parece, yo tengo una posición muy clara, lo dijo muy bien el embajador, el gobierno no puede hacer todo, no se logra especializar, pero el nivel de digitalización, de incorporación de tecnología es un común denominador y debería de serlo. Y debería de haber un hilo conductor que dijera los municipios de tal a tal nivel tienen acceso a tal nivel o deberían incluso ya como derecho tener nivel a tal tecnología para determinadas cosas. Lo hay, yo creo que no hemos sido contundentes como pasan a veces las cosas en México. Y luego de eso, definir si el sector público o privado debe ser quien te fortalezca. Yo estoy convencido que el sector privado tiene muchísimo más capacidades porque tiene la posibilidad de invertir, invierte a veces más que el gobierno. En estas empresas globales pues, te sorprendes cada vez lo que se está apostando y a veces como gobierno quieres aspirar a todo ello y te limita o una visión de dónde están los datos o una visión de cuánto cuesta. Y la otra es qué compromisos adquieres, que eso es fundamental. El ejemplo que tú pusiste de Facebook en aquellas elecciones y hoy lo de TikTok, pues es una muestra, es un botón cuando uno aprueba las políticas de uso de datos de cualquier aplicación, no de estas grandototas, hasta de unas chiquitititas, uno no se está dando cuenta que está aprobando tu geolocalización inmediata, tus datos más próximos, tus registros, los biométricos. Imagínate en una ciudad donde uno como alcalde es el intermediario entre la gestión de datos, de Big Data y alguna aplicación. Entonces tú tienes que ser muy cuidadoso. También hablar de qué parte del sector privado, las universidades, los centros de pensamiento, que finalmente son instituciones. En San Luis Potosí tenemos centros de desarrollo de tecnología muy importantes como el COPOSID, el IPICID, en donde incluso tienen propia capacidad de almacenaje de información, que eso es muy importante y ellos desarrollan tecnología para eso, tecnología de punta que hoy sirve a los gobiernos, pero que desde luego cuando quieres aspirar a algo mayor no lo encuentras en ningún lado más que en el sector privado. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Yo creo que, como se ha dicho ya aquí, lo que se necesita es igualar condiciones legislativas que protejan, por un lado, al usuario general, que conduzcan a la institución, a las instituciones, en este caso a los ayuntamientos, a los gobiernos, que demos garantías mínimas de protección a la Big Data. Porque una cosa es el dato de Enrique Galindo, que vive en tal lado, y mi georreferenciación instantánea por varias aplicaciones que traigo en mi celular, y la otra es el cúmulo de información que como ciudad o como gobierno tienes en lugar. Yo creo que si esto logramos definir una estrategia, que seguro la hay, lo que no hemos logrado consolidarla en México, esa es la verdad, pero si logramos tener una agenda, un programa, una línea de acción en ello, yo estoy seguro que enfrentaremos como país los retos que se pueden tener en el contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Le agradecemos mucho su presencia aquí en la Cámara de Diputados. Estos temas son muy importantes y creo que vamos hacia el camino correcto. Y lo bueno es este panel que pues muy plural, hay representantes de cada uno de los sectores y creo que eso es lo más importante, que haya una comunicación entre los investigadores y las empresas, entre los investigadores y el gobierno, entre el gobierno y las empresas,
yo creo que los países que más han triunfado en estos temas es porque tienen una gran comunicación y también estas tecnologías pues nos están ayudando a tener eso. Estoy de acuerdo, ya no lo comenté, el tema de digitalización y medio ambiente, por supuesto que es un tema que está levantando alarmas, porque vamos a transferirnos de un problema de gases de efecto invernadero a un tema de extracción de minerales, porque todo esto de la economía verde lo que va a utilizar pues son minerales, de las baterías, de los celulares que utilizamos para toda esta digitalización. Pero bueno, no me quiero explayar porque tenemos poco tiempo. Ahora le damos la palabra nuevamente a Andrea Escobedo de Google Cloud. Muchas gracias. Y bueno, nada más a modo de conclusión, la transformación digital es un asunto de interés público y por eso son necesarias las perspectivas multidisciplinarias y de diversos sectores. Desde el sector privado, reitero que tenemos una responsabilidad compartida para atender los retos de la ciberseguridad como un reto global, pero sin duda la academia y lo que podamos hacer en vinculación académica y con el sector público es muy importante. Y ya lo mencionabas, el tema de las capacidades es clave, porque finalmente dentro de los gobiernos quienes operan son personas. Y ahí el reto de la colaboración ya puesta en la práctica es cómo transferir ese conocimiento y esas capacidades y desarrollarlas realmente con miras hacia el futuro. Y algo que también quiero mencionar es la colaboración que desde Google Cloud hacemos con las comunidades de código abierto, porque también la tecnología abierta es muy importante y ahí el desarrollo de la academia es muy importante en preparar a quienes van a estar, quienes son parte de esta cadena de valor de conocimiento, y creo que ahí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Creo que eso es lo más importante. Esta semana Elon Musk habló específicamente acerca de eso en inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque él invirtió en esta empresa, que no era una empresa, era una ONG, la convirtieron en empresa y ahora no tiene lo que acabas de mencionar. Antes era open source y ahora va a ser closed source. Entonces no vamos a tener acceso y pues es un poco preocupante, ¿no? Porque la inteligencia artificial mal llevada puede tener consecuencias de ciencia ficción, como lo comenté. Muy pocos países, estoy de acuerdo. Entonces, creo que ese comentario es muy atinado. Ahora le damos nuevamente la palabra al diputado Carlos Madrazo, hasta por 4 minutos, para dar conclusiones y contestar esta pregunta. Bien, mira, queda claro que el gobierno no está para desarrollar toda esta tecnología. Si bien es un usuario, necesitamos a fuerzas de la iniciativa privada, aunque haya muchos que no les guste que la iniciativa privada gane dinero, porque los acusan de que son todo tipo de calificativos negativos, pero es indispensable que tengamos iniciativa privada y que la propiciemos en este país. Y quiero llamar su atención a todos los presentes, porque en estos momentos se está procesando una nueva ley, ahora de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Y en esa nueva ley que nos están mandando del Ejecutivo, que es muy criticada por nosotros, la oposición, y me refiero a los 4 partidos de oposición, en donde están gubernamentalizando todas las actividades de ciencia y tecnología. Están echando inclusive para afuera las universidades privadas, están echando a todo el mundo fuera, y la verdad es que hay un parlamento abierto y yo lo que quiero solicitarles a todos ustedes es que tomen cartas en el asunto, participen en el parlamento abierto, porque de otra manera la ciencia, la tecnología y la innovación en México se va a ver perdida. En segundo término, nosotros aquí en la Cámara tenemos que empezar a tomar medidas muy serias. Y denuncio lo que está pasando en la provincia de Xinjiang, en China, donde la etnia uigur, esta etnia que es musulmana, está siendo erradicada por parte del gobierno de Pekín. Y para esto están usando tecnología.
En ningún otro lugar en China está tan avanzados toda la tecnología que tiene que ver con tienen cámaras en cada una de las esquinas, tienen ya su identificación biométrica, y esa identificación biométrica la están usando inclusive para saber qué es lo que hacen, a dónde van, cómo vienen, peor que la Gestapo de Hitler. Y a los que ven que de alguna manera no se están comportando de acuerdo a lo que quiere el gobierno chino, los están metiendo en unos campos de concentración en donde los obligan a hablar chino, o chino mandarín, olvidarse de su idioma ancestral. Y la cuestión está en que está llevando al extremo. Esto parece hasta una película de terror de Hollywood, donde el gobierno, utilizando las nuevas tecnologías, agrede a la sociedad y la modifica a su gusto, de acuerdo al que manda en el Partido Comunista. Yo creo que esto no podemos dejar que suceda, y para mí me parece la más grave amenaza que podemos tener como humanidad. Y bueno, pues ahí la dejo porque creo que tenemos mucha tarea que hacer y vamos a estar trabajando. Creo que a todos nos preocupa esta cuestión. Muchas gracias, diputado, por su intervención y escuchamos. Bueno, este es un ejemplo, yo no estaba consciente de eso que está sucediendo, pero supongo que pues esas son partes de las amenazas, sobre todo con inteligencia artificial. Debemos de tener cuidado, son cuestiones que nos van a superar, que ya nos están superando, que están superando a los gobiernos. Uno puede ver la comparecencia, otra vez continúo con lo que comencé de TikTok, y puedes ver que incluso algunos de esos legisladores no saben ni de lo que están hablando. Yo soy de una generación que tampoco crecí con esto, pero todavía logré entrar en el coletazo del inicio, entonces lo entendemos, pero pues está avanzando todo tan rápido que a veces a los mismos legisladores nos ha costado trabajo legislar en donde se tiene que legislar, porque en algunas de estas cuestiones lo que se aconseja es no legislar. ¿Para qué? Para que venga inversión, y en algunas cuestiones sí legislar para que haya claridad hacia dónde vamos, ¿no? Bueno, le damos la palabra nuevamente a Eduardo para que nos platique, tocayo, ahí de ONU Habitat. Muchas gracias. Gracias, diputado. Pues tengo la fortuna de cerrar, entonces ya muchas de las cosas y las preocupaciones que tenía, creo que ya las expresaron mis compañeros panelistas, y además sé que las debemos de compartir varios de los que estamos en esta sala. Quizá un par de reflexiones, cerrar la parte sí de que es importante que tengamos herramientas, y acá es tarea del legislativo asegurar que con todas estas nuevas amenazas o nuevos desafíos y retos que existen, se les brinde a los municipios, a los estados, y que el propio gobierno federal tenga fondeo para poder operar las herramientas y los mecanismos de protección en materia de ciberseguridad. Porque muchas veces es muy fácil pensar que legislando en materia es suficiente, pero es importante tener el fondeo para poder ejecutarlo. Otro tema que también creo lo comentaron varios en el panel y lo comentó el embajador, pero sí reconocer que ciertamente los retos complejos e internacionales que tenemos en materia de ciberseguridad, las respuestas también tienen que ser complejas e internacionales. No es fácil, se requiere de la participación de actores múltiples, ¿no? Múltiples estados, múltiples compañías, múltiples organizaciones de la sociedad civil que trabajan muchísimo en esto, de la academia, y entonces justamente invitar a todos desde nuestra trinchera y pues acá a la Cámara, que sí también se puedan empezar a congregar con actores internacionales para poder establecer metas y desafíos mínimos. Lo mismo los municipios, ¿no? Los municipios a nivel internacional han sido muy buenos en agruparse para muchos temas, ¿no? Teníamos acá justamente al ICLEI, y quizá este es otro de los temas en donde sería importante tener un foro.
y de qué se puede hacer. También pues acá desde nuestra parte como Naciones Unidas, pues sí reconocer que tenemos nosotros acceso también a buenas prácticas, buenas oportunidades, a una red de ciudades que ha desarrollado, o sea, no hay que inventar el hilo negro en muchas de estas cosas, mucha información ya existe, ya algunas ciudades a nivel mundial han empezado a hacer frente de este tipo de retos, algunos países también, algunas empresas privadas, y entonces la importancia de este reto es más bien identificar qué es lo que ya existe y sobre qué se puede construir. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, quedan 5 minutos para una pregunta. Si alguien del público tuviera alguna muy buena pregunta, estamos abriendo el espacio. Diputada Friné, ¿no? Preguntarle a mi presidente municipal nada más, para lograr todas las propuestas, pero primero quiero felicitarlo porque creo que está ya calificado como uno de los mejores alcaldes a nivel nacional. Y se nota el esfuerzo, todo el esfuerzo que ha hecho para que San Luis cambie. No vengo a echarle por él, vengo a reconocer un trabajo de un hombre, un presidente municipal comprometido con su pueblo, comprometido con su estado. Entonces, primero que nada, reconocerle y agradecerle ese esfuerzo. Y segundo, preguntarle a mi alcalde si hay necesidad de que desde este Congreso nosotros podamos fortalecer, apoyar, para que se le haga justicia al presupuesto de San Luis Potosí, para poder seguir atendiendo y beneficiando a los potosinos como lo has venido haciendo, presidente. Sí, muchas gracias, querida amiga. Te agradezco mucho el reconocimiento. Yo voy a ser muy puntual. Los alcaldes, no me vas a dejar mentir, diputado, sí dependemos muchos de los fondos federales. Imaginen que el tema más importante en México es la seguridad pública y desapareció el fondo de fortalecimiento de la seguridad pública en materia de seguridad. Es un contrasentido, es uno de los fondos que desaparecieron. Y entonces te obliga a distraer recursos con los que construyes tu ciudad para fortalecer la seguridad pública. Y ese es un solo ejemplo. Sí es un tiempo en el que la Cámara Federal debe reflexionar sobre cómo fortaleces a la expresión política más importante, que es el ayuntamiento. Y en San Luis Potosí tuvimos que hacerlo así. Aquí han hablado del catastro y las dificultades de cobrar el catastro. En San Luis hicimos un esfuerzo. Yo tomé el ayuntamiento con 2.400 millones de presupuesto y no aumentando el catastro, ajustando una tabla progresiva de los que más pueden, más pagan, los que menos tienen, pagan menos. Y eso me llevó, incluso eso invitó al pago, eso me llevó a tener un crecimiento importante en materia de recaudación, porque lo voy a decir con tristeza, pero lo tengo que decir en este foro. Yo tuve que hacer ajustes presupuestales pensando en que no iba a tener fondos federales. Y eso es muy triste. Si con este ajuste podría además tener fondos federales, estoy seguro que nuestra ciudad, la ciudad de San Luis Potosí y muchas ciudades podrían tener mejores condiciones y oportunidades para crecer, para ponerse al día. Y son esfuerzos que haces ya no pensando en la política, sino los haces pensando en la gente, que eso es fundamental. Yo creo que los buenos gobiernos pues generan votos, los malos gobiernos no, y hay que gobernar bien, hay que gobernar transparentemente y hay que gobernar de la mano de la gente. Les pongo un ejemplo, sí soy amante de la tecnología, pero si ahorita pudieran mostrarles mi teléfono, yo gobierno desde el WhatsApp. No sé si luego vaya a tener problemas el WhatsApp, pero gestiono agua, gestiono luz pública y gestiono seguridad a partir de grupos de WhatsApp. Yo personalmente, mi teléfono particular está en los espectaculares de San Luis y yo hablo con la gente. Soy un alcalde de calle totalmente, porque es la manera también de tener la sensibilidad de lo que la gente te está pidiendo. Muchas gracias, querida diputada. Muchas gracias a todos los participantes. De verdad que disfruté mucho este panel. Me llevo muchas ideas, recogemos como comisión
no solamente yo personalmente, muchas de las posturas de lo que se platicó el día de hoy aquí. Y concluyo con lo que dije al principio: si la política y la tecnología no mejora la vida de los ciudadanos, es que no está funcionando. Y es ahí, en ese punto, donde convergen ambas. Entonces, debemos trabajar hacia eso y recogemos lo que nos dice el alcalde hoy aquí, Enrique Galindo, que debemos de fortalecer los presupuestos de los municipios. Recogemos mucho de lo que dijiste en torno a la investigación, te agradezco mucho. Recogemos lo que acabas de comentar acerca de lo que está sucediendo en China, acerca de lo que va a suceder en las próximas semanas con la nueva ley que se está presentando. Recogemos lo que acabas de decir en el tema de open source, que estemos conscientes de eso, y el tema sobre todo de la credibilidad que se construye todos los días. Eso lo hacemos nosotros como legisladores. Y te agradezco mucho, tocayo, que hayas venido aquí representando a ONU Habitat. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias, diputado Murat. Agradecemos la participación de los panelistas por sus destacadas participaciones. La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 65ª Legislatura de la Cámara de Diputados les agradece a todas y todos ustedes su amable presencia en el Foro Internacional Alianzas para el Hábitat, Ciudades Inteligentes. Muchas gracias y muy buenas tardes.